entonces, si alguno tiene una pregunta, una anotación, un comentario, el micrófono es de ustedes. Bueno, yo voy a empezar con una pregunta para darle curso a este conversatorio. En vista de que estamos en una institución educativa tan importante, y quisiera preguntar a J. Mario, ¿qué significó tu pertenecer al nadaísmo en cuanto a formación para poder seguir desarrollando durante tantos años y con tanto prestigio la poesía? ¿Y qué influencia pudieron tener los amigos nadaístas que él tiene y tuvo en su formación como poeta? Así como fui malo en varias materias, fui muy bueno en el billar que teníamos aquí afuera del colegio, una sala de billares, y el Teatro Alameda, donde me especialicé en el cine de la nueva ola que comenzaba a surgir. Pero también, así como era deficiente en varias materias, sí me destacaba en literatura. Y cuando llegó el nadaísmo, en realidad, pues con el nadaísmo fue que presenté los exámenes finales y me estrené en esa que era la vocación que sentía que iba a trabajar toda la vida, cuál era la poesía. La poesía en ese tiempo, y creo que todavía se mantiene esa consideración, incluso desde el concepto que tenía de ella uno de nuestros maestros, el filósofo, inventor del existencialismo, Jean-Paul Sartre, quien decía que la poesía era la elección del fracaso. Y en realidad también cuando aparecía un proyecto de poeta en las familias, eso era como una acabose. Este muchacho, ¿cómo va a defenderse en la vida?, que pensaba. Sin embargo, mi padre se sintió muy orgulloso que yo hubiera ingresado al nadaísmo, incluso que hubiera perdido el bachillerato, porque de esa manera pues como que se salvaba de tener que pagarme la carrera. Y además él era muy afecto a la poesía, a la literatura, era un lector de Vargas Llosa. Y posteriormente, no solo mi padre nos acompañaba en las correrías cuando íbamos con Gonzalo Arango, Elmo Valencia, Amílcar Osorio. Hay fotos en el Puente Ortiz con él muy sonriente y muy orgulloso. Pero volviendo a lo de la elección de la poesía, después de mi ingreso al nadaísmo, unos años después, mi hermanito menor, Yanar, también se estrenó como poeta en unas revistas internacionales que le dieron un gran bombo inmediatamente. Ante eso, mi abuela, creo haberla sorprendido en una conversación con mi padre, diciéndole: Dios nos castigó con el nadaísmo. Sin embargo, gracias a eso, mi hermano, como Gonzalo Arango, asumieron la actitud mística. Y yo, pues, le estoy siguiendo los pasos. De modo que la poesía para mí fue la redención, fue mi bandera, mi patria, mi religión. Y los amigos que tuve desde 1958 en adelante han sido los amigos de toda la vida y los cómplices. De modo que estoy tan orgulloso de haber estado en Santa Librada como de haber estado en la poesía y en el nadaísmo. Tiene la palabra. Maestro J. Mario, quiero así sin diplomacia
y en la realidad cómo fue tu relación con esos profesores de química y de física que sacaste tan malas notas y que no entendieron la vena artística que tenías. De verdad, ¿cómo fue? ¿Fue conflictiva o tú sencillamente lo evadiste? ¿Cómo fue? Por favor, compártanos esa parte. Ante todo, alguna evocación de gratitud a Pajarito Hipótesis. En realidad, mientras más me querían, más bajas calificaciones me imponían. Pero como para darme una lección de que tenía que superarme. Si aquí me ponían 1 era para que sacara 5 en la próxima, si así hiciera el equilibrio de alcanzar el 3. Pero en realidad yo dije, pero esto no me va a servir para aquello, química y física, si yo no voy a ser constructor ni voy a ser científico. Entonces me dedicaba exclusivamente a la parte de la literatura. De modo que por eso fue el resultado del fracaso en esas asignaturas. Pero desde luego mi amistad con los dos profesores fue exquisita, maravillosa, y ellos mostraron siempre mucho afecto, lo que les agradecí todas las vidas. El profesor Pote está vivo, tiene 94 años. Y está vivo. Qué maravilla, me gustará visitar. ¿Una otra pregunta, comentario? Mario, cambien el micrófono. Jorge, el micrófono. Vamos a pedirle que se acerquen. Que nos explique, por favor, en qué consistió el nadaísmo. Por ahí comenzamos. Coge que te diga que atrás de Pregunta del arquitecto, para quienes no hayan escuchado, la Tamario, ¿en qué consistió el nadaísmo? ¿En qué consiste? Sí, ayer me hicieron una pregunta similar, defina el nadaísmo en 3 palabras, y respondí, preferiría no hacerlo. Y otra era, ¿qué es el nadaísmo? Dije, el nadaísmo es la única palabra del idioma que no tiene definición, por eso no está en el diccionario. Sin embargo, había definiciones aleatorias. Por ejemplo, Gonzalo Lorenzo decía, el nadaísmo es un regimiento chino invadiendo la tierra prometida para sembrarla de arroz. O el nadaísmo es un psiquiatra aplicándole choques de insulina a la Virgen de los Milagros. O desarmado un reloj, ahora armadlo de nuevo. Esa pieza que sobra, ¿la veis? Es el nadaísmo. Entonces siempre jugamos con definiciones aleatorias, porque si hacíamos una definición lógica, real y todo, pues fácilmente nos la contrarrestaban y nos destruían. Y por eso, al no haber tenido una ideología definida, sobrevivimos a la muerte de las ideologías. Una pregunta. Cuando estabas en el colegio Boca Mario, Micrófono. cuando estabas en el colegio Boca Mario, ¿qué profesores de literatura del colegio o el rector, si te tocó Armando Romero Lozano, ya influyeron en tu afición a la literatura? Sí, primero que todo, el profesor Varela, Carlos Arturo Varela, muy enjundioso, me explicaba todo, tenía mucha cultura también internacional, porque por lo general los profesores se ceñían a la María, por eso le conté tanta bronca a María desde esta época, y María fue un mito que nos propusimos pues, exterminar, tanto que le exigimos al alcalde de la época que demoliera la estatua de María y la cambiara por un busto de Brigitte Bardot de su lo cual fue pues, tremendo, porque pensaron que íbamos a dinamitar la estatua y la tuvieron custodiada aquí en el batallón Pichincha durante mucho tiempo. Y el profesor, que fue rector también,
Armando Romero, que él sí me enfrentó, porque yo dije el profesor de literatura, que no había leído a Jacques Prévert ni a Breton, nos enseñaba a rimar como Fray Luis de León, y nos decía que la María era casi una poesía. Entonces él se enfureció porque sintió que me estaban refiriendo a él. Me decía, y yo sí he leído a Luis Aragón, y he leído a Prévert, y he leído a Breton. Entonces pues, me dejó callado con eso, pero de todas maneras recuerdo que gracias a ellos, este par de insignes profesores, le cogí cada vez más cariño a la poesía, lo que amo. ¿Hay alguna otra pregunta o comentario? Sí. Otro arquitecto. Mario, ¿cómo influyó en tu poesía la muerte hace más de 50 años de María de los Ángeles? María de los Ángeles. Las estrellas. ¿Cómo influyó en tu poesía la muerte de María de los Ángeles? Pero no se tiene María de los Ángeles. María de las estrellas. La esposa de José Rolango es Angelita. Y la que creo que te refieres tal vez es a la niña María de las Estrellas. Eso. María de las Estrellas era la hija de mi amor de la época, que era la maga Atlanta. Comencé mi relación en la época del hipismo en Medellín, en Bogotá, y ella tenía una hija de 3 años, a la que comencé a edificar con el recuerdo del niño que había acabado de fallecer víctima de un accidente de carro, el hijo de Elmo Valencia, el monje loco, Luis Ernesto Valencia, quien murió a los 8 años atropellado por un carro, a los 10 años, y había sido un poetica, pues porque yo era su profesor de filosofía, y él decía sus poemas improvisados, y yo los apuntaba en las paredes, y después hicimos un libro, El gigoló de los dioses, con él. Cuando ingresé a la vida con la maga, me propuse hacer con su hija el mismo proceso de aprendizaje de la poesía, leyéndole a Kafka, a Breton, y la niña muy pronto se volvió también poeta. Estuvo 10 años, a los 7 años publicó su primera antología, a los 9 ganó con la novela La Casa del Ladrón Desnudo el premio de novela en el Congreso Mundial de Brujería. Bueno, era un geniecillo, estaba estudiando en la Universidad de los Andes y haciendo el bachillerato por radio, y bueno, en un paseo en carro se chocaron y se mató. Eso fue la conmoción más grande que he tenido en la vida, la muerte de estos 2 niños. Esos 2 niños poetas hacen parte ahora de la antología Poetas Nadaístas de los últimos días, que me ha pedido la Biblioteca Nacional y que cubre 60 poetas en 60 años. De modo que esa niña para mí ha sido pues mi iluminación, mi perseverante muestra de afecto y de dolor también, porque pues, nunca dejo de pensar lo que podría haber sido si hubiera mantenido su vida. Esa es mi historia con María de las Estrellas. ¿Alguna otra pregunta? Hace parte del semillero. Le iba a preguntar si tuvo usted cercanía con el escritor Andrés Caicedo y cómo fue su relación con él. Sí, Andrés Caicedo era un poco menor que nosotros. Los nadaístas nos reuníamos en el Café Colombia, a una cuadra del Parque de Caicedo, a recibir pues las invitaciones de los profesionales, de los abogados, poetas, Marco Fidel Chávez, el doctor Donéis, y él siempre se hacía en una mesita de al lado, como a escuchar, a tomar notas para sus escritos, y publicó primero que todo, me lo entregó dedicado el primer número, un librillo que llamaba El Atravesado,
y que también tiene como maternidad, un cuento dedicado a su madre. Y posteriormente recibí simultáneamente con la noticia de su suicidio el primer ejemplar de Que viva la música. Lo leí esa misma noche y dije, este es el ejemplo más claro de lo que sería la novelística del dadaísmo. De modo que considero a Andrés completamente integrado a nuestra estética, a nuestra filosofía, a nuestra manera desenfadada de asumir el mundo. De modo que siempre tengo hacia él la mayor devoción, cariño y admiración. Bien, entonces, ¿tienen una pregunta? J. Mario es un poeta académico universal, pero J. Mario es de San Nicolás. Yo considero que la historia de Cali, la historia del colegio pasa por San Nicolás. Y J. Mario allí narra su vida de joven, en los billares, en el teatro, con las muchachas de vida fácil y todo eso que no es tan fácil. Entonces yo quiero decirle cuál fue la influencia de su barrio San Nicolás que se unió también. Bueno, la influencia principal de San Nicolás es que me adelantó el encuentro que tendría posteriormente, años después, a través de una mesa de medium con San Nicolás, que me reclutó para las hordas de los maestros, de los grandes maestros, y me dio un avance de que me iban a llevar de la mano por la vida, cosechando éxitos, teniendo viajes, grandes amores. Entonces, esa influencia, recuerdo que a los 7 años ingresé con un amigo, Víctor Mario Martínez, a quien le confié que estaba desesperado porque, según comienzo mis memorias, el primer problema de mi vida fue el de la existencia de Dios. Él me dijo, no, yo no te lo puedo resolver, pero vamos donde el padre Vega, el padre Muerma, Lamberto Muerma, San Nicolás. Y mientras yo le estaba haciendo pues esas preguntas y confesándole mi estupor porque no podía aclararlo de la existencia de Dios, se iluminó todo el ámbito de la iglesia a través de los vitrales y sentí como un llamado que yo tenía que estar de parte de Cristo. Eso fue a los 7 años. Luego a los 27 encontré a esos espíritus electos que me siguieron convocando a lo mismo. Pero lo que pasa es que, bueno, y además porque pues en el Parque de San Nicolás conseguí las primeras novias, porque en el Parque de San Nicolás los domingos daban vueltas al parque cientos de chicas y chicos, y de gacho y todo. Y también me tocó vender maní en el Teatro San Nicolás, viendo las películas mexicanas de Quinto Patio. Pero nos trasladamos cuando el 7 de agosto, que se desbarató la casa, al barrio obrero. Entonces ya en el barrio obrero me matricularon en el colegio de Santa Librada. Imagínense ustedes la caminada que me tocaba pegarme de la calle 21 con 11B hasta Santa Librada. ¿Se acuerdan pasando por dónde? Por la 12. Entonces, claro, a las 7 de la mañana me atravesaba toda la zona de Tolerancia y luego a las 5 de la tarde la de vuelta. Y entonces yo me quedaba viendo por las ventanas en Charpazo, ¿no? Y entonces ahí comenzaron pues mis devaneos con la erótica. Vamos a hacer la última pregunta para escuchar a la maravillosa Adelí. Pues la última puede ser como la primera, porque han dicho que a los 7 años sentiste un llamado cuando viendo las imágenes. La pregunta es que ahora en este tiempo de tu vida, el misticismo que nos has comentado, ¿cómo es ese tránsito entre los principios que iluminaron el nadaísmo y tu llegada hoy a mirar a lo alto del cielo? Bueno, en realidad mucha gente no comulga con mi conversión, porque dice que locura, pues, se la fumó verde y todo. Cuando yo sí, eso confieso que no volví a fumar marihuana, porque fumé marihuana hasta que me supo a cacho.
Entonces, pero sí, es real que me encontré con los espiritistas que me hicieron comunicación con unos espíritus electos de la iglesia, que fueron San Nicolás de Tolentino y San Agustín de Hipona, quienes me dijeron que me llevarían de la mano, me prometieron todo por tal de que en algún momento diera fe y testimonio de la supremacía de Jesucristo. Incluso me dijeron para que vean que pida 5 deseos para empezar. Yo pensé inmediatamente en Amparo Grisales y otros días que estaban con posibilidad, y me dijeron no, pero nada, no conozco esos deseos bastardos, que sean deseos un poco más espirituales. Entonces pedí 5 premios de literatura y me he ganado 6, de modo que y les está poniendo conejos porque no he hecho todavía la declaración real de Jesucristo, que es lo que estoy haciendo en este momento. Bueno, muchísimas gracias. Una pregunta que me gustaría hacer, J. Mario, pensando en ese lugar como rectora, pero también en ese lugar que tienen los estudiantes, es si nos pudieras dar un mensaje a estos jóvenes, una sociedad que a mí como a ti cuando dije que iba a estudiar literatura, mi abuelo me preguntó que yo de qué iba a vivir, y yo le dije de la literatura, abuelo, y vivo de la literatura. Y entonces, ¿por qué decirle, cómo decirle hoy a esta sociedad del siglo XXI, a una institución educativa que tiene un compromiso de formación para el siglo XXI con unos jóvenes que reciben mensajes muy distintos y sobre todo muy distantes de la poesía? ¿Cómo decirles qué bálsamo hay allí? ¿Qué nos puedes decir a nosotros? Bueno, a los muchachos sí les digo esto. Uno de los grandes placeres de la vida, mejor que bailar, que nadar, que montar en bicicleta y casi tanto como hacer el amor, es leer. La lectura es lo más extraordinario que uno habita varios mundos al mismo tiempo, no solo el que está disfrutando en el momento presente, sino la traslación a circunstancias, a épocas, a personajes. Y del acopio de lecturas surge también la posibilidad de comunicarse, de expresar el testimonio de lo que se vivió o de lo que se está viviendo en el mundo. De modo que la literatura de verdad es un elixir, es un goce. De todas maneras, pues hay otras ciencias más exactas y precisas y todo que sirven para seguramente ganarse mejor la vida. Pero yo por lo menos pienso que ninguna otra profesión me hubiera sido más salvadora que la de la literatura. A Lenín y su música. Gracias a Lenín por acompañarnos, es un honor.